Bueno, hermanos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta noche hemos estado hablando por unos minutos con algunos de los que están en vivo en esta noche y el resto que van a estar recibiendo esta clase ya grabada o pregrabada. Le damos la bienvenida a ustedes también. Queremos entregar este tiempo al Señor y continuar con nuestro estudio del volumen 7. Gracias, Señor, te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de continuar este estudio, que ha sido de bendición, Señor, aún para nosotros los maestros que los estudiamos otra vez y aprendemos nuevas cosas, Señor. Bendice, Señor, a cada pastor y cada líder. Gracias, Señor, por cada siervo, cada sierva, cada iglesia representada en este grupo que se reúne en esta noche, al igual que los hermanos que van a estar escuchando después, Señor. Bendice, Padre mío, nuestro seminario, bendice los viajes misioneros que tenemos, Señor, al pastor Facioli, allá en Brasil, a mí, Señor, que salgo para la República Dominicana mañana, y que tú cuides, Señor, nuestra salida, nuestra entrada, y que tú seas glorificado. Gracias, mi Dios, por tu gran amor, Jesucristo. Gracias por tu muerte en la cruz, por nuestros pecados. Te alabamos y bendecimos el nombre tuyo, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén. All right. Entonces, estamos ya, mis hermanos, en la semana 8 y vamos a hablar de la administración en esta noche. Y después, la semana que viene, para el miércoles o el jueves, le mandaremos otra clase. Y después, el día, vamos a ver, el 8 de noviembre será nuestra última clase y esa clase va a ser en vivo. Y después tenemos descanso hasta el 10 de enero. Pero estamos en la semana 8. Como dije en mi oración, el pastor Facioli ya lleva 2 semanas en Brasil, especialmente ahí en la Amazonas, en esa área. Y creo que en esta semana está ah, en una ciudad que se llama Tagatimba, creo que se llama, que está cerca, y en Leticia, que está en la parte de Colombia, y Tabatinga, que está en la parte de Brasil, es donde se une Colombia, Brasil y Perú. Ahí, una área bastante peligrosa por la cantidad de drogas que entran por esa área ahí. Pero todo le va bien, gracias a Dios. Ya cuando regrese nos dará un reporte, pero sigamos orando por él. El pastor Marley se sienta bien también. Él va a estar operado en diciembre. Él tiene planes de estar ahí conmigo en la República Dominicana, así que oren por él también. Salgo mañana tempranito y estaré en diferentes partes del país, ahí de la isla, y estaremos en la parte norte. Creo que vamos a tratar de entrar en la área de Montecristi, también es una área al noroeste de la República Dominicana, cerca de Haití. Y después vamos a estar en Santo Domingo, la capital, y también en San Pedro. Creo que vamos a tener también hermanos y pastores de la Romana que nos van a visitar ahí. Así que va a ser una semana bastante laburosa, bastante trabajo, muchas reuniones, extendiendo el seminario. Vamos a tener 2 graduaciones, una en Santiago el miércoles y una en Santo Domingo el sábado. Así que oren por este viaje a la República Dominicana. Bien, en esta noche vamos a hablar de un tópico, es una sección ya del libro que se llama Administración, que para los pastores no es el tópico preferido para muchos pastores, porque algunos pastores son más consejeros, son más predicadores, son más maestros, pero un pastor también tiene que saber acerca de la administración, pero a veces no es el tópico favorito para un pastor, aquel que tiene el talento o llamado en esa área de administración. A lo mejor lo hizo en su trabajo secular, a lo mejor todavía trabaja en esa parte administrativa. Le es un poco más fácil, pero para muchos pastores, aunque tienen que también tener esta responsabilidad de administrar una iglesia, no es el fuerte de ellos. Y para ustedes que son laicos, que son parte de esta clase y esta sección del libro, volumen 7, no va a ser su tópico preferido tampoco. Así que, pero es parte del currículo nuestro y por lo menos ustedes pueden también entender todos lo que le toca a un pastor, a un cuerpo pastoral, ah, pensar, ejecutar
para que marche bien el cuerpo del Señor. Entonces ahí estamos. Déjame ver otra vez mi... Ok. Página 72, ahí, abran sus libros a la página 72, página 81 en inglés. Y leyendo de nuevo de lo que dice el autor de este currículo, a la vez que la iglesia es un organismo espiritual, viviente, formado por la unión de creyentes en Cristo en un solo cuerpo, o sea, entendemos que experimentamos esta realidad espiritual, que somos un cuerpo. Hablamos del cuerpo universal de Jesucristo, la iglesia universal y la iglesia local, pero es un cuerpo, un organismo espiritual. Somos morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también es una organización estructural, o sea, tiene que haber un fundamento, tiene que haber entonces las paredes, se tienen que construir, se tiene que amueblar esa casa, tiene que haber corriente, tiene que haber agua, tiene que haber luz, todo tiene que tener una función y todo tiene que trabajar para que entonces esa casa funcione como debe funcionar. Y usando esa misma ilustración, una iglesia tiene que tener estructura, tiene que tener organización, tiene que tener administración. Entonces, como dice aquí, es también una organización estructural, pues la obra del ministerio debe ser realizada dentro de una esfera estructural. La Coalición por el Evangelio, que es un ministerio cristiano, imprime muchos buenos artículos. Les recomiendo que lo busque ahí en el internet. Se llama la Coalición por el Evangelio. Son de una perspectiva más reformada, calvinista. O sea, si usted no es calvinista, reformado, no siempre va a estar de acuerdo con el ángulo que ellos toman, pero son creyentes y fieles y tienen buenos artículos y se los recomiendo a ustedes. Um, ¿Quién es el hombre que escribió este artículo? Se llama Josué Ortiz. Él dice en un artículo llamado Los pastores también son administradores. Dice que aunque la labor principal del pastor es predicar la palabra de Dios, 2 Timoteo 4:2, los pastores invertimos horas en consejería, visitas y llamadas. También en estudio, lectura y capacitación. Las tareas del ministerio son muchas. Sin embargo, puede que haya un aspecto ignorado de nuestro ministerio. ¿Cuál es? Los pastores también somos administradores. Somos administradores. O sea, hay un dicho en el liderazgo cristiano que dice que todo sube o cae basado en el liderazgo. Si el liderazgo de una iglesia es sólida o sólido en todas sus dimensiones, entonces esa iglesia va a ser fuerte, va a ser una iglesia que va a estar creciendo. ¿Por qué? Porque aunque el pastor no tenga, o el líder que Dios ha puesto ahí, no tenga todos estos talentos o dones, trata de reclutar personas que sean mejores que él o ella en ciertos aspectos de la iglesia para que ellos puedan ayudar. Y entonces funcionan como un equipo. Y al funcionar como un equipo, aunque ese pastor o líder principal o que es parte de un grupo pastoral no tiene todos los talentos o los dones necesarios, otros en el equipo lo tienen y esa iglesia puede entonces ser una iglesia saludable. Pero la responsabilidad cae sobre nosotros o alguien en el cuerpo pastoral de ser el administrador principal de la iglesia. Tito 1:5 dice, por esta causa, dice Pablo hablando a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, en esta epístola a Tito, es una de las epístolas pastorales, Pablo dice que él dejó a Timoteo en Éfeso, pero dejó a Tito en Creta, en la isla de Creta, para que corrigiese lo deficiente. O sea, una iglesia, aunque es morada del Espíritu Santo, aunque Dios está ahí, aunque están los creyentes, los discípulos de Cristo, a veces hay cosas que están deficientes que se tienen que corregir. Y dice también para establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, este texto en parte habla de la estructura que es necesaria en una iglesia.
Sin embargo, es necesario, dice el autor, dejar claramente establecido que la organización en sí misma no es un fin. Si tiene su libro ahí, subrayan esa frase. La administración no es un fin, sino un medio para alcanzar un fin. ¿Y cuál es el fin? Desarrollar la obra del ministerio de la iglesia. Ustedes saben, esto es sentido común. Si llegan 5, 6, 7 familias con niños, ¿verdad? Y no hay un buen programa de niños, ¿verdad? Y en lugar de tener los niños divididos por edades, ¿verdad? Lo ponen todos juntos. Los niños que están gateando, con los que tienen 12 años, los que están bien activos, los que están llorando, ¿verdad? Va a haber poco aprendizaje, ¿verdad? Podrán llevarse a algo, ¿verdad? Pero sería mejor que hubiera alguna clase de división por edades, que tengan el cuidado correcto, el currículo correcto para ayudar a que cada edad entonces aprenda de acuerdo a su habilidad mental y social en la iglesia. Entonces, tiene que haber algún sistema de escuela dominical, por ejemplo. Y vamos a hablar de la educación en la última semana de este estudio del volumen 7. Dice, la administración de la iglesia está relacionada con la estructura organizada de la iglesia y la operación organizada de esa estructura. Son las dos cosas. Una estructura organizada y la operación, o sea, cómo se lleva y se desarrolla esa estructura. Una cosa es poner algo en papel, otra cosa es ejecutar esa idea, ¿verdad? Usted puede tener muchas ideas, porque a lo mejor usted es una persona de gran visión, pero no es la persona que le pone pies o la energía detrás de implementar eso. Necesita entonces el sistema que pueda encajar, que le pueda producir esa idea y ese objetivo que usted tiene. Recuerden algo que ya estudiamos hace, no me recuerdo cuándo, pero creo que fue relacionado al volumen 7 y es la distinción entre principios versus la forma y modelo en una iglesia. La Biblia establece principios que deben ser seguidos si es que la iglesia ha de cumplir el propósito de traer a las personas a los pies de Cristo y edificarlos en él. No obstante, guarda silencio en cuanto a la forma y al modelo exacto a través de los cuales dicho ministerio debe ser realizado. O sea, cuando usted, y esto lo hemos dicho, cuando usted lee el libro de los Hechos, el libro de los Hechos mayormente está describiendo para usted cómo la iglesia funcionó, cómo tomaron los valores eternos, los principios eternos de Dios eh, revelado tanto en el Antiguo Testamento como Dios lo estuvo revelando a través de los apóstoles, que fueron los que echaron el fundamento en la iglesia primitiva, ya que no tenían una Biblia. El Nuevo Testamento estaba siendo escrita. Ellos tomaron esos principios, esos valores eternos y le dieron una manera, una expresión, vamos a usar esa palabra. Le dieron una expresión, una forma, un modelo. El problema está si usted trata de siempre imitar al pie de la letra todo lo que usted lee en el libro de los hechos, usted va a estar frustrado porque muchas veces lo que tenemos ahí son modelos que están expresando principios. Entonces tenemos que extraer el principio o los principios bíblicos eternos que están ahí y entonces darle el modelo que funciona para su iglesia. La iglesia en Jipijapa no va a ser igual que la iglesia en Manta, en Ecuador, en Manabí, en la provincia de Manabí. La iglesia en la Romana no va a ser exactamente como la iglesia en la Esperanza en la República Dominicana. O sea, en cada país, ¿verdad? En cada aldea, cada ciudad, usted tiene que conocer lo que funciona en su iglesia y para su iglesia, para el llamado que Dios le ha dado a usted como iglesia, ¿verdad? De tomar esos principios, esos valores eternos y darle expresión. Y ahí el libro nos da, ¿verdad? Una manera más simple de entender esto, ¿verdad? Aquello que es absoluto, aquello que es eterno, eso equivale a los principios. ¿Y cómo conocemos cuáles son los principios? Porque la Biblia los revela. La Biblia determina cuáles son
aspectos que son absolutos, que nunca deben de cambiar. ¿Ok? Pero en cuanto a los modelos, o aquí él le llama los programas que uno tenga en la iglesia, los modelos o las formas, esto tiene que ver con lo que la iglesia, el pastor principal o el grupo pastoral, si ustedes son regidos por una pluralidad de ancianos, como ustedes determinan que esos valores eternos deben de ser expresados. Y se expresan de diferentes maneras, diferentes programas. Pero como yo dije la última vez que enseñé sobre esto, que una iglesia X tenga ciertos programas no significa que usted tiene que imitar a esa iglesia también y hacer lo mismo, porque si ese no es el llamado que Dios le ha dado a usted, a su iglesia, usted no tiene que entonces repetirlo. Cosas invariables, ¿verdad? O sea, los principios, los valores eternos serían la verdad de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, las funciones de Dios que nos da, por ejemplo, servir a las necesidades de las personas, como vemos ahí en Hechos capítulo 6, y diferentes principios que vemos en el libro de los Hechos. Pero las cosas que pueden variar serían tradiciones humanas. A veces una iglesia hace algo por tradición y lo ha hecho por mucho tiempo y no funciona y lo deben de corregir, lo deben de eliminar, o a lo mejor sí, funciona bien y lo deben de continuar practicando, pero esas son tradiciones que tiene cada iglesia. Los métodos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, la manera de enseñar. Hoy, por ejemplo, muchos pastores usan el video, una sección de un video de una película o algo, ¿verdad? Para ilustrar algo en el mensaje de lo que están hablando y la gente está bien documentada porque todo el mundo está viendo esa película o estaba escuchando esa música, ¿verdad? Y usa entonces una sección o tiene una clase de pizarra donde escribe ahí, lo tiene al lado del púlpito, ¿verdad? Y escribe algo, algunas notas, ¿verdad? O lo pueden usar a través de diapositivas, ¿verdad? Nada de eso existía hace 50 años atrás, especialmente diapositivas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que aún en la enseñanza, nosotros podemos adaptar la manera que enseñamos dependiendo en las herramientas que ahora tenemos. Entonces están métodos humanos, formas humanas. Todo esto es variable. Invariable sería aquellas cosas que son reveladas en la palabra de Dios, que son principios, doctrinas eternas de parte de Dios. El ejemplo clásico ahí en el libro de los Hechos, que no vamos a leer porque lo hemos leído ya en otras ocasiones, es el capítulo 2, 42 y 47, donde hablaban de que estaban sujetos a la doctrina de los apóstoles, a la oración, a partimiento del pan, compartían lo que tenían los unos con los otros. También sabemos del libro de los Hechos que estaban vendiendo sus propiedades para ayudar a los pobres y lo demás. Y yo dije en la última vez que hablamos de eso que parte de la razón por la cual ellos estaban haciendo esto es porque esperaban que Jesucristo iba a regresar durante el tiempo de ellos. La iglesia estaba esperando por la segunda venida de Cristo. Ninguno de ellos hubiera pensado de que iba a pasar 2000 años y Cristo todavía no había regresado. Ellos esperaban que Cristo iba a venir en su tiempo. Pero ahí están formas, cosas que hicieron en particular, específicas. Pero el principio es que debemos de ayudarnos, debemos estar en la oración, debemos de conocer la palabra de Dios, debemos seguir evangelizando. Pero el modelo, el programa, la manera que eso se manifiesta va a ser diferente. En cada iglesia, a veces también, dependiendo de la era en la cual vivimos, algunas maneras que usábamos antes de evangelizar, a lo mejor hoy en un mundo postmoderno que le llamamos, ¿verdad? Aquí por lo menos en los países occidentales, ¿verdad? Que fuimos de una era premoderna a una era moderna, ahora estamos en una era postmoderna donde todo es relativo, no hay una verdad central, sino todas las verdades son creadas por cada grupo social. ¿Verdad? Entrando un poco ya en ese tópico, ¿verdad? Entonces la manera que evangelizamos aún también tiene que cambiar hoy en día. Pero no significa que no presentamos el Evangelio, sino es el método que usamos para esa clase de persona que tiene una manera de pensar específica. Queremos adoptar
la manera o adaptar la manera que presentamos el Evangelio a la audiencia con quien estamos tratando de compartir el Evangelio. Eso es solamente un ejemplo que le estoy dando. Entonces, Hechos 2, 42, 47, el principio invariable era que las necesidades de las personas tenían que ser satisfechas, pero el método o forma en que se realizaba ese ministerio podía cambiar. Vamos a repetir, pero el método, subrayen ahí, el método o forma en que se realizaba ese ministerio podía cambiar. Es posible cubrir las necesidades de otras personas sin tener que vender las posesiones ni tener todo en común. Ahora, si Dios le pone en su corazón que usted venda su propiedad o que usted venda su carro o venda lo que sea para ayudar a los pobres o ayudar a otra persona, usted tiene que entonces seguir lo que Dios le dice. Pero ahí no nos está enseñando ese pasaje bíblico que es el patrón que todos debemos de seguir hoy. Entonces los principios tienen que ver con, trascienden las culturas, o sea, no importa en qué cultura usted, a la cultura que usted pertenece, a la nación, al país, a la entidad hispana que usted pertenece, ¿verdad? Los principios van a trascender toda cultura y son fijos. Los modelos se adaptan a las culturas y son flexibles. Ahora, una precaución. La libertad para implementar prácticas culturales, etcétera, está limitado en la siguiente forma. Cualquier forma, modelo, estructura o método están permitidos siempre y cuando no violen un principio bíblico y segundo, estén de acuerdo con las enseñanzas y con el espíritu de la escritura. Ahora, aquí tenemos que tener gracia y paciencia y misericordia los unos con los otros, porque lo que a lo mejor algún grupo, alguna denominación, alguna iglesia piense que viola un principio bíblico, a otra iglesia opinan que no viola un principio bíblico. Y para algunas iglesias, a lo mejor alguna clase de práctica cultural o tratar de alcanzar a un grupo en la cultura de alguna manera viola algún principio bíblico, mientras que para el pastor o los pastores de una iglesia poder entonces usar esa oportunidad cultural para tratar de tener alguna clase de eh, reunión, ¿verdad? Con personas que no conocen al Señor, vale la pena. Entonces, usted es pastor, lo que me están escuchando, y pastores, usted tiene que estar convencido en su corazón. La Biblia dice que si usted hace algo que no es de fe o proviene de la fe, es pecado. Entonces, cuando usted está tratando de determinar hacia dónde usted lleva a su iglesia y cómo usted puede expresar los principios eternos en un modelo, un programa, una forma específica, usted tiene que tener paz en su corazón de lo que la iglesia suya está haciendo, porque usted tendrá que darle cuenta al Señor. Y si el Señor no le ha librado en alguna área en términos de cómo aplicar los principios, valores, entonces no lo haga. Porque si usted se siente incómodo, se siente como esto sería un pecado para mí o para la iglesia actuar o estar envuelto en esto o lo otro, aunque el fin sería ganar la gente para Cristo, pero no me siento bien en hacer esto, no lo haga. Entonces, los principios son no violen, no se debe violar un principio bíblico y estén de acuerdo con las enseñanzas y con el espíritu de la escritura o el espíritu de Dios. Déjame explicarle aquí o enseñarle aquí cómo algunas iglesias ven este asunto, ¿ok? Y le voy a dar de nuevo los extremos, ¿ok? El primer extremo sería aquellos que dicen, iglesias, pastores e iglesias que dicen que no debe haber ninguna asociación con actividades del mundo o actividades culturales. O sea, iglesias, pastores que son bien radicales. Su convicción, y tenemos que respetar esto, su convicción es que la iglesia debe estar separada del mundo y nunca debe unirse al mundo o alguna expresión cultural. La iglesia está para adorar a Dios
para evangelizar, discipular, están en la iglesia, separados del mundo, y si es posible, 7 noches por semana. El otro lado sería entonces lo opuesto. Eso sería entonces la posición que la iglesia puede participar de cualquier actividad del mundo o actividad cultural. Aquí entonces son personas que a lo mejor serían en nuestra manera de verlo un poco o bastante liberal, donde dicen que la iglesia puede hacer lo que le dé la gana, puede participar de cualquier actividad mundana, cultural, porque está bien, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Dirían. Entonces, eso sería el otro extremo de cómo podemos entonces participar de diferentes actividades y darle un modelo, una expresión a los valores eternos de Dios. Entonces, la iglesia está llamada a separarse del mundo. O sea, no tenga ninguna asociación con el mundo. Por el otro lado somos libres en el Señor para participar de cualquier actividad que querramos. Yo diría, bueno, la Biblia dice que somos libres y todo es permisible, pero no todo es beneficioso, dice 1 Corintios capítulo 10. O sea, aunque tenemos libertad como creyentes, y también Romanos 14 dice que cada creyente tendrá que dar cuenta al Señor. O sea, no debemos de juzgarnos porque dependiendo en su denominación o su costumbre eclesiástica, usted tiene una lista de cosas que un creyente puede hacer y que no puede hacer. Y muchas veces juzgamos a los creyentes de otras denominaciones o de otros países o de lo que sea. Y la Biblia es clara en Romanos 14 que dice que cada uno tendremos que dar cuenta al Señor, así que no juzguemos a nuestros hermanos. Pero la Biblia muchas veces dice que tengamos cuidado de la manera que procedemos, como caminamos, y que nuestro objetivo debe ser, como dice 2 Corintios capítulo 5, debemos aprender cómo agradar al Señor. Entonces, aunque todo me es permisible, no todo me es beneficioso para mí o para la iglesia o para mi hermano en Cristo. Después, no tanto el extremo, pero ya moviéndose un poco más hacia el centro, tenemos las iglesias, los pastores que dicen, bueno, la iglesia puede participar de algunas actividades culturales. O sea, no están en contra de usar las actividades culturales y demás para tratar de entonces tener modelos para presentar el evangelio o de servir junto con las personas que a lo mejor no son creyentes, pero en una causa que es buena para parecer humano, ¿verdad? Y dicen, sí, hay algunas actividades que se pueden, pero tengamos cuidado. Y después está la posición que es un poco más hacia la izquierda, pero al centro también, y es que debemos de redimir las prácticas, costumbres en el mundo culturales. La palabra clave aquí es la palabra redimir. O sea, ¿cómo podemos usar, si estamos hablando del evangelismo o tratar de hacer conocer el nombre de Cristo? ¿Cómo podemos, cuál es la manera más eficaz para poder, por ejemplo, aquí le voy a hablar de Naples, que yo estamos en Miami, a 2 horas de Miami, al oeste, aquí en la Florida. Aquí, por ejemplo, una actividad sana sería, por ejemplo, hay juegos de soccer o de fútbol. Aquí es muy popular, hay muchos hispanos aquí, aunque el fútbol también está creciendo mucho entre los americanos. Muchos niños están jugando el fútbol aquí. Eh, entonces, hay actividades donde hay grupos increíbles, números grandes de hombres y mujeres que van a... Entonces las iglesias a veces van y llevan agua y ponen mesas y les sirven agua fría mientras que están jugando ahí y en eso, en nombre del Señor le damos este vaso de agua, ¿verdad? Esta botella de agua, ¿verdad? Y a veces se le da también como un tratadito que tiene el nombre de la iglesia. A veces hay festivales de arte, ¿verdad? O de creación se me olvida cómo se dice, personas que crean, que dibujan, pero también crean diferentes objetos ah, para la casa y lo demás, ¿verdad?
y uno va caminando, ¿verdad? Y entonces hay iglesias que ponen, por ejemplo, una tienda y ponen algo, si le gustaría tener una conversación espiritual, y esa es la manera que dicen, ¿verdad? La frase que usan, ¿verdad? Aquí estamos para hablar con usted. Y ponen una silla y hay una persona que es creyente que está ahí, tienen Biblia, tienen literatura, y a veces la gente viene, se sientan o comienzan a hablar y dialogan, ¿verdad? Pero están usando un evento que no es malo en sí. O a veces hay eventos de carros de gran costo o antiguos, ¿verdad? Que de gran valor que la gente han comprado y entonces lo han arreglado, ¿verdad? Y son demostraciones lindas que le gustan los carros, ¿verdad? Y entonces es una manera también de hacer eso. Aquí hay una actividad grande que se llama Halloween en los países de aquí se usa, no sé en los países de ahí de hispanos, pero aquí Halloween, la noche del Santo Difunto, creo que es, ¿verdad? El 31, no sé si lo dije correctamente o no en español, pero hay iglesias que practican esa actividad, pero hay otras iglesias que no lo hacen, pero usan la oportunidad para entonces poder brindar alguna actividad que aunque no está practicando esa fiesta como lo hace el mundo, está dando la oportunidad a que la iglesia ministre de alguna manera durante ese día y esa noche para que la gente conozcan de la iglesia, conozcan del Señor, vengan a la iglesia. A eso me refiero, redimir las prácticas en el mundo cultural. Pero si usted tiene convicción de que hay ciertas fiestas, ciertas actividades culturales, ¿verdad? Que un creyente, una iglesia nunca debe de participar, entonces usted tiene que seguir la voz del Señor para usted. Y usted me dirá, ¿y cómo es diferente la voz de Dios para ti? Le dice, bueno, yo no sé cómo se trabaja, lo que yo sí sé que la Biblia da a entender de que hay cosas que para uno tiene libertad en el Señor para hacer y otro que siente que no tiene libertad en el Señor para hacer. Primera Corintios 8 habla de eso, sobre las carnes que eran ofrecidas a los dioses. Y para el creyente maduro es como, ese Dios es un demonio, yo no creo en eso, no adoro eso, a mí no me importa si la carne se le ofreció a un ídolo, se vendió en el mercado y yo la compré, me la como sin ningún problema. ¿Mm? Una parrillada o lo que se le llama, ¿verdad? Me la como sin problema. Pero para uno con una fe débil, que a lo mejor acaba de salir de esa práctica o se siente como bajo la convicción del Señor que no debe de comer eso, esa carne, para él es pecado. Entonces Pablo dice, aunque tu conciencia esté bien en comerla, si el comer esa carne está ofendiendo o haciendo caer a tu hermano, no lo haga. Por lo menos no lo haga delante de él, para que él no entonces se sienta incómodo o se sienta mal, porque hay un debate ahí espiritual que está teniendo él con el Señor y no ha llegado a una madurez, o a lo mejor nunca llegará, a lo mejor esa convicción la va a llevar con él para siempre. Entonces, a eso me relaciona, cuando estamos hablando de formas y lo demás, cada iglesia tiene que llegar a la conclusión, ¿qué vamos a hacer para... Y nos estamos concentrando, yo sé, en este momento en el evangelismo, que no debo, porque vamos a hablar de esto en el volumen 10 un libro entero que tiene que ver con misiones, discipulado y evangelismo. Pero me viene a la mente y por eso lo estoy compartiendo aquí, especialmente con esta cajita que le quise dibujar aquí, que debemos redimir las prácticas, costumbres en el mundo cultural. O sea, no dejar que pasen y no usarlo como un medio para poder entonces tener una confrontación positiva con el mundo y tratar de evangelizar y conectarlo con la iglesia. Las formas o modelos en la iglesia. Las formas, los modelos, los planes, los programas, las tradiciones, los rituales, los métodos, etcétera, pueden ser diseñados, ajustados y cambiados para que se adapten al contexto social, cultural y geográfico en que se encuentra la iglesia con objeto de que se cumpla el propósito de ministrar a las personas. La B, estructura organizada de la iglesia, gobierno en la iglesia. Aquí esta sección va a estar hablando de diferentes maneras de cómo una iglesia se gobierna. Y usted puede leer ahí, él habla de una asociación, una denominación, hay iglesias independientes,
lo demás. Y cada uno tiene su propia forma de gobierno. Entonces, tenemos tres que son básicos en la historia. Primero es episcopal o jerárquica. Aquí sería entonces la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa griega. Aquí serían algunas de esas iglesias que tienen una estructura episcopal de arriba hacia abajo, con diferentes formas de quién gobierna sobre qué grupo. Esta forma de gobierno proviene o provee un obispo, ancianos, gobernantes y diáconos quienes desempeñan papeles bien definidos bajo una jerarquía en la cual el obispo ejerce la última autoridad y el gobierno de la iglesia. La congregación hace muy poco o nada respecto a de la operaciones de la iglesia. El obispo es quien señala ancianos para las iglesias locales. No creo que tengamos nadie en nuestro seminario que sea parte de esta clase de gobierno episcopal. Está el gobierno modelo presbiteriano o presbiteriana o federal. Esta forma representativa de gobierno de la iglesia incluye a la congregación a nivel de selección de ancianos y diáconos que forman la sesión encargada de gobernar a la iglesia. Una vez que los ancianos y los diáconos han sido elegidos, la congregación tiene poco en qué participar respecto al gobierno de la iglesia. O sea, aquí serían muchas iglesias que tienen multitud o varios pastores o ancianos y ellos son los que gobiernan mayormente la iglesia. Se le da alguna clase de voz a la iglesia, pero básicamente lo que dirigen la iglesia, los asuntos espirituales, materiales y todo lo que tiene que ver con la iglesia serían entonces los ancianos. En la iglesia presbiteriana ellos tienen otros niveles también de autoridad al cual ellos se tienen que someter, pero no todas las iglesias presbiterianas siguen este modelo. Y muchas de las iglesias independientes, iglesias bautistas y otras iglesias siguen lo que se llama el sistema o el modelo de gobierno congregacional. Creo que fue el libro número 5 de doctrina bajo la sección de eclesiología que esto se desarrolló bastante. Así que si usted tiene preguntas más específicas, a lo mejor ahí en esa sección se le puede contestar. El volumen 5 sobre la doctrina cristiana, el capítulo sobre la eclesiología. En esta forma democrática de gobierno de la iglesia, los miembros seleccionan a los ancianos o al pastor o pastores y a los diáconos y se reservan la autoridad final para manejar la iglesia, tomar decisiones, dirigir el ministerio, contratar o despedir pastor. O sea, la distinción clave aquí está en el nombre, congregación. En un sistema congregacional, la última palabra la tiene la iglesia. ¿Ok? Entonces, es una manera fácil de entender este modelo, the congregational model. Entonces, ese modelo congregacional. La iglesia a veces es dirigida en una iglesia congregacional por los diáconos. Y los diáconos son los que se le dan entonces la última palabra. Ellos pueden entonces despedir a un pastor o además tienen la autoridad dada por la iglesia. Pero en muchos casos la iglesia es entonces la que selecciona al pastor, llama al pastor y despide al pastor. No se puede despedir a menos que la iglesia esté en acuerdo. En los otros sistemas no, así no funciona. Quiénes son los que son llamados y son puestos como pastor y quiénes son despedidos si la iglesia o si el grupo no quiere que siga pastoreando. Es una manera, un sistema diferente. O sea, usted tiene que preguntarse qué clase de sistema se asocia su iglesia más, con el jerárquico, el presbiteriano, el congregacional. Usted se va a estar cerca puramente uno de los tres o cerca de ellos, ¿verdad? O va a combinar algunos aspectos de algunos de estos tres maneras básicas de cómo se dirige una iglesia. Si usted es un nuevo pastor y va a iniciar una nueva iglesia, usted tiene que determinar qué clase de gobierno va a tener su iglesia. Y es algo que se le debe dar atención. Nosotros como iglesia aquí llevamos 5 años, somos una iglesia bastante nueva.
relativamente hablando, ¿verdad? Y estamos ahora en transición de cambiar de la manera que gobernamos la iglesia. Hasta ahora ha sido puramente dirigida por pastores o ancianos. Ahora nos estamos moviendo más hacia una combinación de congregacional, pero también con líderes claves que van a ser parte de un equipo de liderazgo que van a manejar los asuntos de la iglesia. Todavía estamos debatiendo, estamos en reuniones y lo demás, los pastores, porque van a haber algunos cambios, pero esos cambios los tenemos que decidir nosotros, ya que nosotros que fuimos los que empezamos la iglesia, somos como estamos dirigiendo la iglesia, pero a ir creciendo la iglesia estamos analizando si es el mejor sistema para el crecimiento que estamos teniendo y hacia el futuro, hacia dónde vamos. Así que estamos ahora nosotros en el mismo medio de analizar el gobierno nuestro, sistema, gobernar nuestro y movernos hacia una nueva manera, expresión de gobierno eclesiástico. Ahora, preguntas, a ver la hora, estamos bien. Preguntas que las iglesias deben contestar con cualquier sistema de gobierno. Me gusta esta sección porque no importa cuál es el gobierno de su iglesia o si usted no, como pastor, y va a implementar un nuevo sistema, usted debe de contestar a estas preguntas. ¿Tiene la iglesia líderes espiritualmente capacitados que ejercen adecuadamente la autoridad que recibieron de Dios? Hebreos capítulo 13 dice que debemos de imitar el ejemplo, la fe, el ejemplo de los líderes, de los pastores que Dios ha puesto. O sea, las personas que están dirigiendo la iglesia deben ser personas sinceras, personas que de verdad tienen un llamado de Dios, que amen a la grey del Señor y que manejen bien sus asuntos, ¿verdad? Familiares y lo demás, pero que dirijan con un sentido de llamado del Señor. Son líderes espirituales, aman al Señor, aman a su familia, aman a la iglesia. Tienen la iglesia líderes funcionando en oficios bíblicos que cumplen con sus responsabilidades como siervos y como discipuladores. O sea, hay líderes que se están desarrollando, que tienen este llamado y este sentir de que no solamente son hijos de Dios, son siervos de Dios. Y también el llamado al discipulado, que es algo clave como función de la iglesia. Cuenta la iglesia con programas que en la práctica satisfagan las necesidades espirituales, emocionales, sociales y físicas de sus miembros. O sea, ah, si lo que una iglesia ha estado haciendo por un año, 3 años, 5 años, no está produciendo los resultados que usted desea, entonces no tiene lógica que una iglesia continúe un programa que no está dando los frutos que ese programa tenía la intención de producir. Porque si el programa continúa como va a continuar teniendo los mismos resultados. Entonces, a veces tenemos que analizar por qué hacemos lo que hacemos. Y los programas que tenemos, el modelo que estamos usando para expresar estos principios eternos, están produciendo, satisfaciendo necesidades espirituales, emocionales, sociales, físicas en los miembros, sí o no. Estamos duplicando programas. A lo mejor tenemos muchos programas que son similares. Entonces, a lo mejor tenemos que eliminar uno o dos de esos programas y concentrarnos solamente con uno. Eso es una tarea administrativa del pastor o de los líderes de una iglesia, que no es fácil y a veces toma meses para poder evaluar, analizar, determinar. El primer llamado de cada líder es determinar la realidad de dónde está. Usted, su primer llamado como líder es realidad, honestamente, dónde está usted, dónde está su iglesia. Y eso a veces no es fácil, porque a veces uno va a consultar, ¿verdad? A iglesias, ayudar a iglesias a pensar dónde están y comienzan a hacer preguntas y analiza la visión, si es que tiene una visión, la misión, si es que tiene una misión, cuáles son los programas. Y uno comienza desde afuera a mirar lo que está pasando adentro. A veces uno es invitado a ayudar a una iglesia a analizar, pensar seriamente dónde están y dónde es que quieren llegar. Y cuando uno analiza dónde quieren llegar, dónde están, los medios para llegar donde quieren estar son equivocados, no son lo correcto. Y a veces el equipo
pastoral o de líderes son personas antiguas de una iglesia que están bien arraigados en una posición y no quieren cambiar. Y no importa el análisis que usted de afuera le da a ellos, usted entra y usted no tiene nada que le está bloqueando su vista. Ellos sí tienen manera condicionada que están viendo las cosas y no están preparados para hacer ciertos cambios. Y si esos cambios no se hacen, la iglesia va a continuar como está. Y a veces la iglesia tiene que como strip, tiene que quitar mucho de lo que tiene que como en programas y empezar de cero y comenzar a establecer de nuevo la iglesia. Quedarse con lo inicial. Y algunas iglesias lo han hecho y ha sido bien difícil ese proceso. Pero usted tiene como pastor, usted está dirigiendo en esta noche mayormente a los pastores, eh, usted es responsable, o el equipo pastoral, si ustedes son 3, 4, 5, 6 pastores en su iglesia, yo no sé, pero sea que usted es uno o son una pluralidad de pastores en la iglesia, usted tiene que evaluar los programas que deben estar expresando los valores y los principios eternos y preguntarse si están satisfaciendo estas necesidades que hemos mencionado aquí. Incorpora a la iglesia activamente a sus miembros en el ministerio y en la vida de la iglesia. Y si no, ¿por qué? El primer pastorado donde yo fui director de jóvenes, no me recuerdo si ya había sido ordenado o no. Más tarde fui ordenado en esa primera iglesia, pero esa iglesia había crecido, tenía un ministerio escolar, privado, pero el pastor de esa iglesia, aunque un buen corazón, un buen predicador, hacía lo necesario para mantener la iglesia. No había como una visión, un empuje, ¿verdad? Misionero, evangelístico para alcanzar más y esto es, quiero ser honesto con ustedes, en muchas iglesias, si tienen 50, ya están satisfechos con los 50. O si tienen 75, o si tienen 100, o si tienen 150, o tienen 200. En la vida de muchos pastores llega un número donde con ese número hay un sentir de, bueno, ya no podemos más porque imagínense, si llegan más, ¿qué vamos a hacer? Así que vamos a mantenernos. Las entradas están en el edificio, tienes algunas bendiciones materiales en la iglesia, estamos bien aquí. El momento que el concepto suyo es mantenimiento en lugar de crecimiento, ahí es donde comienza la iglesia a morir. Porque mientras que haya una comunidad donde personas no conocen a Cristo y mientras que hayan hermanos en nuestra propia iglesia que no han sido discipulados y no están activos como ministros y directores y líderes usando sus dones, usted y su trabajo y el mío no se ha acabado. Eso significa que hasta que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, usted y yo tenemos que estar activos pidiendo al Señor por una visión fresca de hacia dónde Él quiere que nosotros nos vayamos. En el crecimiento hay una curva, the curve, es una curva, ¿verdad? Como parece una montaña, ¿verdad? Entonces la idea es que cuando una iglesia está creciendo, hay un punto en esa iglesia, en la cima, ¿verdad? Donde ahí en ese momento o la iglesia se reinventa, significa que reevalúa bien dónde está antes que comience a decaer, porque cuando comienza a decaer para levantarlo otra vez es bien difícil. Pero hay un momento ahí en esa curva que cuando está ya en la cima, tiene que haber una nueva curva que se introduce, ¿verdad? Porque si no lo hace, entonces comienza a morir. Nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos un problema bien grande y es que muchos de nuestros jóvenes no permanecen en las iglesias. Se gradúan de la secundaria, lo que se llama aquí high school, el 12 grado. Muchas veces van para universidades seculares, no creyentes, no cristianas, y algunos permanecen en la fe. Pero cuando el 95% de los profesores universitarios en Estados Unidos son izquierdistas, religiosamente hablando,
políticamente hablando. Esos jóvenes creyentes que entran a las universidades son desafiados por profesores de sociología, psicología, filosofía, de religión, y en cuestión de un semestre, que son 16 semanas, ese joven regresa a su casa y lo que está compartiendo con sus padres y lo que está cuestionando para muchos padres es mucho. ¿Quién es este joven? ¿Quién es esta joven? ¿Quién es este hijo? Se me fue un hijo y me regresó un hijo diferente, ¿verdad? Eso tiene que ver porque la iglesia espera mucho para comenzar a ayudar a su juventud a no solamente pensar bíblicamente, pero entender también los diferentes sistemas políticos, sociológicos, filosóficos, a los cuales van a ser introducidos en las universidades. Yo, cuando era pastor de jóvenes, yo trataba desde el noveno grado hasta el 12 grado entender, enseñar no solamente teología y Biblia, pero filosofía, postmodernismo, la evolución, de todo, porque yo quería que los jóvenes míos escucharan algunos de los argumentos, ¿verdad?, que se le iban a presentar a ellos antes de ir a la universidad. Y así todo. A veces tenía jóvenes que me llamaban, me decían, no sé cómo manejar esto que está diciendo este profesor. Porque la intención del profesor aquí en los Estados Unidos y a lo mejor en muchos de los países es tratar de borrar todo aquello con lo cual un estudiante entra a la universidad. Y en lugar de reforzar valores creyentes o cristianos, es sacar, reducir, eliminar cualquier pensamiento, confianza en la palabra de Dios y lo demás. Y para muchos de nuestros jóvenes no tienen la preparación espiritual, académica, intelectual para poder entonces sobrevivir esa clase de onslaught, esa clase de ataque mental, académico que están recibiendo en las clases. Entonces, muchos de nuestros jóvenes se van de la iglesia y no regresan. Y aquí en los Estados Unidos, el nivel de escepticismo y de ateísmo está incrementando. Y el grupo mayor aquí, sociológico, religioso en los Estados Unidos, en el presente, son lo que son sin expresión tradicional religiosa. Son personas que se criaron en la iglesia y ahora siguen un sentido espiritual, que esa espiritualidad la define cada persona, pero no se asocian a ninguna iglesia establecida. No quieren ser parte de una iglesia. Eso pasa también cuando una iglesia se concentra en algunos programas que nunca dieron fruto o solamente lo que se hace en las cuatro paredes y nunca de verdad demostraron cómo el cuerpo de Cristo puede ser luz en las tinieblas y cómo ministrar en las comunidades y cómo ensuciarse las manos y cómo hacer el trabajo duro, ¿verdad? De obra comunitaria, de ayuda y lo demás, ¿verdad? Entonces, digo todo eso porque tenemos una crisis aquí en los Estados Unidos en las iglesias. Déjame ver si me recuerdo, el 84% de las iglesias en los Estados Unidos y de grupos religiosos, ¿verdad? Casas de religión y lo demás, ¿verdad? Están estancadas. Hay más de 400,000 iglesias y grupos religiosos aquí en los Estados Unidos y la mayoría están estancados, no hay crecimiento. O están disminuyendo o están estancados, no hay crecimiento. Solamente el 16% de las iglesias en los Estados Unidos están creciendo por bautizo y solamente el menos de 1% está creciendo por multiplicación. Están iniciando nuevas iglesias, blancos nuevos aquí. Así que estas son preguntas que ustedes tienen que hacerse. Usted tiene su propio problema en cada país porque ningún país es exento de problemas, ¿verdad? No hay iglesia perfecta en ningún lugar. Cada lugar, cada iglesia tiene sus desafíos y lo demás, pero aquí también estamos ahora lidiando con este problema con los muchachos. Usted puede leer todas las preguntas que tienen ahí. La tarea es por qué se ha dado tanta importancia
a la estructura y a la forma en la iglesia. ¿Es eso realmente crucial? ¿Por qué sí o por qué no? Así que usted tiene que tomar tiempo después en esa tarea para responder de acuerdo a lo que acabamos de expresar y enseñar en esta hora. Usted tiene que entonces determinar lo que usted cree sobre esa pregunta. La estructura de gobierno de una iglesia. Si la iglesia local es reciente e independiente o se le ha dado autoridad para elegir su propia forma de gobierno, ¿cuál forma de gobierno deberá elegir la iglesia? Y eso de nuevo, el Nuevo Testamento no nos da ningún modelo claro. Hay una tendencia a la pluralidad de pastores, pero cómo eso se manifiesta, qué significa, hasta qué lugar. También vemos textos bíblicos que hablan acerca de cómo le parecía bien a la iglesia, una decisión que se tomó los apóstoles ahí en Hechos capítulo 15. Así que hay diferentes pasajes bíblicos que nos dan a entender de que en lugar de caer en un modelo único, aunque yo prefiera uno más que otro y vea a lo mejor más ejemplo de uno que otro, no significa que sería un pecado ser parte de una iglesia congregacional o ser parte de una iglesia presbiteriana con esa clase de gobierno o una combinación, ¿verdad? Yo como pastor he trabajado en iglesias que han tenido diferentes expresiones gubernamentales. Así que no es una cosa que voy a romper compromiso con una iglesia que adopte un gobierno que a lo mejor no es mi preferido. Yo creo que puedo trabajar en diferentes. Yo he estado en iglesias donde lo que dice el pastor, cállese la boca, porque no hay opinión. El pastor dijo y nadie cuestione, nadie diga. He estado en iglesias donde hay un cuerpo de líderes que trabajan juntos y toman decisiones, pero al final del día, básicamente es ese pastor el que va a tomar la última palabra. Hay también trabajado en iglesias donde hay un grupo ejecutivo de pastores que trabajan, toman muchas decisiones entre ellos y después lo presentan a los otros trabajadores de la iglesia y tratan de cultivar unanimidad entre todos los que están ahí, pero básicamente lo que se decidió en ese cuerpo ejecutivo pastoral eh, es lo que se hace. Y ahora en la iglesia donde estoy ha sido básicamente liderazgo por medio de pluralidad de pastores. Y como dije, ahora estamos en transición de, de analizar dónde estamos, qué sería lo mejor para nuestra iglesia en este momento. Entonces, ahí en su libro usted va a poder leer diferentes sugerencias para una congregación por voto, especialmente si usted es nuevo en el pastorado. Esto va a ser de gran ayuda. Si usted sigue una estructura congregacional, cómo se cuenta el voto, si es dos tercios o mayoría, o equivale a una mayoría, elección de diáconos o ancianos, solicitud de crédito bancario, o sea, que la iglesia se envuelva en, en todos estos aspectos. A veces los pastores no quieren tomar este modelo porque a veces se vota hasta la pintura que se le va a dar a un edificio. ¿Entiende? Es tan minucioso, detallado todo lo que se tiene que pasar a través de una iglesia y el pastor no tiene o los pastores no tienen la autoridad para tomar ciertas decisiones que es irritante, ¿verdad? Y se pierde tanto tiempo. Yo he estado también en iglesias congregacionales donde los diáconos también tienen diferentes opiniones y tristemente soy cubano y cuando hablo de esto, de iglesias mayormente cubanas, pero me imagino que puede pasar en cualquier país donde la gente se emociona bastante y a veces se dicen cosas que no se deben de decir. Y es como si tuviéramos el mundo y no hay un sentido de unidad y se pone bien feo la cosa. Entonces, pero así todo, hay muchos pastores e iglesias que se rigen por este modelo congregacional.
Cualquier cambio o modificaciones en la iglesia, convenio de membresía, declaración de fe, constitución, norma, declaración de propósito, todo esto de la disciplina, gastos mayores, presupuestos anuales, todo se establece por la iglesia. Si el pastor quiere o el grupo pastor quiere, cree y siente que hay una cantidad que se debe de usar para X proyecto, pero la iglesia vota y dice, no, no lo queremos hacer, ese ministerio no se hace. ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo la última palabra. Entonces, a lo mejor hay una clase de manera de adaptar esta forma de congregación, de modelo congregacional, que se da cierta autoridad a la iglesia, pero otras autoridades, especialmente la espiritual, a los pastores, ¿verdad? Pero de nuevo, cada uno de ustedes como pastores y líderes tienen que decidir cómo usted quiere manejar. Está entonces la sección número 2, el de la estructura, ancianos, gobernantes. Ahí está bien detallado. Usted va a estar de acuerdo con algunas cosas, con otras usted no va a estar de acuerdo. Usted puede leer ahí el material. Está la estructura de diáconos y la estructura número 5 también de congregación. O sea, el autor Dennis Mack hace un buen trabajo de desarrollar todo esto. Él tiene su propia posición sobre algunos de estos tópicos y usted va a leer su posición cuando lea el material esta semana. Está un convenio de una iglesia. Cada iglesia local debe tener un convenio eclesiástico, el cual puede ser revisado por los miembros y firmado antes de formar parte definitiva de membresía de la iglesia. Algunas iglesias hacen esto, otras iglesias no lo hacen. Aquí en los Estados Unidos ya no se está haciendo tanto este convenio en las iglesias. Yo creo que es una buena idea. Le voy a dar una sugerencia en un momento. El autor también habla del convenio de una iglesia. Al convenio de una iglesia puede añadirse una declaración mencionada el propósito de la iglesia, una declaración conteniendo la filosofía del ministerio de la iglesia, los términos y condiciones, si los hay, para obtener la membresía, una declaración de fe. O sea, esto es algo que el miembro, la persona que quiere ser miembro de su iglesia, dice, yo me acato, yo me doy, yo me someto a este convenio. Yo quiero ser parte de la comunidad familiar de esta iglesia. Y como responsabilidad mía, yo prometo esto, ¿verdad? Eso es lo que hace un convenio. Muchas iglesias no tienen ni un convenio. La gente viene, pero nadie sabe por qué está ahí. No conocen cuál es la visión de la iglesia, no conocen cuál es la misión de la iglesia, no entiende qué es un convenio. Entonces, y si ese convenio y es una iglesia congregacional se va a cambiar, es los representantes de la iglesia o lo que se elige por la iglesia para hacer un comité especial que va a revisar el convenio, el que tiene que entonces analizar este convenio y decir, tenemos que añadir ciertas cosas o quitar ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que un convenio es importante. También está algo que la mayoría de las iglesias no tienen. Constitución, mis hermanos. Cada iglesia, como cada país, tiene su constitución. Cómo se va a dirigir o cómo se va a desarrollar y cómo va a caminar un gobierno de una nación, políticamente hablando. Aquí en los Estados Unidos tenemos nuestra constitución, ¿verdad? Perfecto. Esa constitución está siendo desafiada hoy en día aquí por muchos en los Estados Unidos. Hay una pelea increíble. Pero cada iglesia, para salir del mundo político, cada iglesia debe tener una constitución y reglamentos de cómo va a proceder una reunión de negocio, cómo se van a hacer cualquier cambio, cómo se va entonces llamar a un pastor, cómo se va a despedir un pastor, quién puede el pastor llamar, tiene la autoridad de llamar a cualquier otro pastor o tiene que la iglesia siempre ser la que vota por que un nuevo pastor o líder venga a la iglesia para ayudar en el cuerpo pastoral. Esas son preguntas, ¿verdad?, que se van a desarrollar aquí en una constitución y reglamento de la iglesia. Esto es una de las partes más pesadas. Y lo digo pesada emocionalmente y mentalmente nos fatiga. ¿Por qué? Porque demanda concentración, demanda tiempo. Y esto puede ser algo de una página, 5 páginas o 100 páginas. ¿Eh? Y nadie lee esto. Pero ¿cuándo se aplica? Cuando surge un problema. Cuando surge el problema, se va a la Constitución y la Constitución define
cómo se va a resolver, cómo se va a confrontar ese problema y cómo se va a manejar ese problema. No hay pregunta. Entonces, por eso que la tarea es ardua, es pesada, es un aspecto administrativo que a la mayoría de los pastores no les gustan. Pero la idea es que tienen que trabajar esto, igual que uno trabaja en pasajes bíblicos. Ustedes les recomiendo que trabajen esto por meses hasta que ustedes estén felices con lo que está en su constitución y reglamentos. Y si usted como pastor no le gusta lo que está en la constitución y reglamentos, entonces usted tiene que entonces sugerirle, si la iglesia suya es un gobierno congregacional, a que la iglesia revise esa constitución, establezca un comité para analizar esa constitución y reglamentos y se dé a la tarea con su ayuda y su orientación a que se analice, se elimine, se añadan ciertas cosas. Aunque al final del día, si usted es dirigido por una iglesia congregacional, usted no tiene la última palabra para cambiar algo. ¿Ok? Recuerden eso, en un sistema puramente congregacional. Una acta constitutiva por escrito, acompañada de las leyes y normas que la rigen, puede ser también útil para la iglesia local. La constitución y reglamentos de la iglesia. Ahí aparece el nombre de la iglesia y su domicilio. La forma de gobierno de la iglesia. La primera iglesia bautista de Naples se rige bajo el gobierno congregacional, ¿verdad? Y se define. Es un ejemplo. La estructura de su organización, incluyendo a los oficiales. La iglesia tiene solamente pastores y siervos, no tiene pastores y diáconos. Algunas iglesias eliminan la posición de diácono por la manera que a veces el diaconado ha tomado una autoridad que en mi manera de pensar no es bíblica, pero muchas de nuestras iglesias, especialmente iglesias bautistas, las iglesias son dirigidas por los diáconos y no los pastores. Yo creo que el Nuevo Testamento es bastante claro, pero esa es mi opinión, mi manera de interpretar el Nuevo Testamento. A lo mejor usted tiene una diferente. La estructura de su organización, fechas y lugares para la junta. Se van a reunir una vez al mes, se van a reunir una vez cada 6 meses. Yo recomiendo que se reúnan por lo menos una vez al año y cuando sea necesario. ¿Ok? Yo creo que perdemos mucho tiempo en estas reuniones de negocio que se le llaman, ¿verdad? Yo creo que cuando es necesario, se invita a la iglesia y se le da un informe anual de los ministerios, de todo lo que se ha hecho, del reporte del presupuesto y lo demás. Si hay una compra de una propiedad o de un terreno, algo específico, se puede entonces llamar a una reunión especial. Pero muchas iglesias, creo yo, mi opinión, se reúnen muchas veces, más de la cuenta, cada año y se gasta mucho tiempo en esto. Reglamentos para los miembros, procedimientos disciplinarios, o sea, si algo pasa con alguien que vive en pecado, cómo se va a lidiar. Hablamos de eso la semana pasada, en la última clase que le mandé. Requisitos para votar, sí que ustedes permiten que los miembros voten. Algunas iglesias no dan ese permiso a que los miembros voten, sino representantes de la iglesia son los que votan, pero no toda la membresía. Eso es algo que se va a definir ahí. Usted en la Constitución tendría que definir si el miembro tiene responsabilidad y poder de voto o no. Procedimientos para conducir las juntas y reuniones. ¿Qué título de propiedad tiene la iglesia y quién está autorizado para firmar papeles legales en representación de la iglesia? Restricciones para solicitar créditos, otros asuntos. O sea, ese comité de la Constitución, incluyendo el pastor o los pastores, tienen que entonces determinar qué elementos van a ser parte de esa Constitución y reglamentos. Entonces, yo le digo que esta es una parte fastidiosa, pero muy necesaria para una iglesia. Y si usted si usted es pastor de una iglesia de hace muchos años, que tiene una constitución y usted no ha mirado esa constitución, por favor regrese y detalladamente lea toda esa constitución. Y si usted como el líder espiritual de la iglesia o líder espiritual de la iglesia creen que está anticuada o hay ciertas cosas que no está lidiando, por ejemplo, en la constitución nuestra,
nosotros somos esforzados por los cambios de prácticas sexuales y de matrimonio homosexuales y de género, de identidad de género y todo eso, somos esforzados a tener que entonces incluir la definición bíblica de lo que es un matrimonio. Y si usted va a ser un líder de nuestra iglesia, no persona que simplemente visita. Si vienen un grupo de homosexuales a nuestra iglesia, bienvenido, bienvenido, cualquier persona, cualquier pecador, bienvenido. Pero para ser el líder o miembro de nuestra iglesia, en ese convenio se tiene que entonces firmar que uno se somete a la disciplina. Y esa disciplina está entonces detallada para pecados o prácticas que se establece en la Constitución. Y eso se hace también por razones legales aquí en los Estados Unidos. Aquí las iglesias son demandadas. Cada día iglesias son demandadas. Entonces tenemos que protegernos legalmente también. Entonces, el mundo está cambiando y yo creo que está cambiando en todo globalmente en este aspecto, ¿verdad? Y si esas leyes no han llegado a su país, yo le prometo que hay personas que están tratando de introducir ciertos cambios. La República Dominicana, por ejemplo, que es, en su constitución está la creencia en Dios, la lectura bíblica, se enseña la Biblia en las escuelas. Hay presión para cambiar las leyes ahí en el país de la República Dominicana, para modernizar ese país. O sea, esto viene. ¿Cuándo? Es la pregunta. Pero que va a venir, va a venir. Entonces, si usted tiene una constitución, ya usted se va protegiendo ah, legalmente también. Si hay una demanda de un miembro, ¿verdad? Porque usted lo disciplinó por cierto acto o práctica, ¿verdad? Ah, está el equipo de líderes eclesiásticos. Aquí sería entonces una iglesia que entonces une al liderazgo de la iglesia, los pastores y líderes, y establecen como si fuese un equipo de líderes eclesiásticos. Y está compuesto del pastor principal, los otros pastores de la iglesia y miembros adicionales que se añaden a este grupo. Puede ser un grupo de 7, puede ser un grupo de 12. Eso se establece en la Constitución. ¿Ok? Y ahí entonces tiene representación de la iglesia junto con los pastores y se establece como si fuese este equipo de líderes que funciona como los líderes de la iglesia. Y ahí se toma toda clase de decisión. Los pastores con representantes de la iglesia que sirven por un año. Y cada año se eligen otros miembros de la iglesia que pueden servir en ese equipo de 7 o de 12, que está compuesto por los pastores y lo que es y la persona que ese equipo de 12, de 7 o 12, cada año elige representantes de la iglesia. Y juntos entonces llevan el ministerio de la iglesia. Así que todo está bien definido aquí en el libro. Yo simplemente le estoy dando otros ejemplos que no están en el libro, pero todo está ahí bien. Y quiero entonces terminar. Aquí tengo la sección de al firmar este documento de compromiso familiar, el miembro se compromete a lo siguiente. O sea, esto sería el convenio. Usted le puede decir a una persona que quiere ser miembro de su iglesia que tiene que firmar un convenio, que quiere identificarse como parte de su iglesia, como parte de la familia de su iglesia. Y usted puede tener los requisitos. Para nosotros haría esto con respecto a la salvación. Soy cristiano, salvado por la gracia a través de la fe. Con respecto a la unidad y el compañerismo, he leído y entiendo la declaración doctrinal de Adventure Church, así se llama nuestra iglesia, y acepto no ser divisivo para su enseñanza. Ahí puede leer lo demás. Con respecto al crecimiento espiritual, buscaré crecer en mi relación con Jesucristo. Con respecto a la visión mundial o misional, me comprometo a ayudar a cumplir el propósito misional de Adventure Church, de servir y compartir el Evangelio, comenzando con mis vecinos y extendiendo a las naciones. Con respecto al servicio, ahí se desarrolla lo que uno quiere decir, los textos bíblicos, con respecto a la unidad, con respecto a la disciplina de la iglesia, hago convenio, fíjense esto, hago convenio de seguir los procedimientos bíblicos de la disciplina de la iglesia y someterme a la disciplina si alguna vez surge la necesidad. O sea,
esa persona está firmando este convenio que incluye esta descripción de la disciplina. Usted no puede ser demandado. Si esa persona es quitada, recuerden lo que yo enseñé la semana pasada sobre la disciplina en la iglesia. Lo último que queremos es separar a alguien de la iglesia. El fin, el objetivo de la disciplina es restaurar a una persona que vive en pecado, ¿verdad? Pero si llegase después de un proceso largo, yo creo en la gracia y creo que debe ser un proceso largo, no de un día a otro, o de un mes, o 2 meses. Tenemos que dejar que Dios actúe en el corazón de esa persona. Pero al final, si la iglesia o representantes de la iglesia deciden que esa persona se tiene que separar, entonces esa persona firmó, es parte de la iglesia. Y aquí dice, con respecto a la disciplina de la iglesia, me someto a la disciplina si alguna vez surge la necesidad. Con respecto a la autoridad de las escrituras. O sea, usted tiene que definir cuál sería el convenio para su iglesia, para cada miembro o persona que quiere ser un miembro, o si no va a tener un convenio. Alguna gente simplemente tiene personas que son feligreses y son parte de la iglesia sin ser considerados miembros. Pero yo creo que no tener miembros o alguna clase de convenio nos va a perjudicar. Entonces, para resumir, la administración es una de las tareas más importantes para un pastor. A lo mejor no es la más favorita, pero es su responsabilidad la administración de la iglesia. Tener un convenio o no tener un convenio. Tener una constitución, no tener una constitución. Todo demanda tiempo, análisis mental, fuerza, tiempo, semanas, meses, pero al final vale la pena, en mi opinión, tener tanto el convenio como la constitución y reglamentos para una reunión de negocio. All right. El mismo autor de ese artículo del cual yo cité al principio, Josué Ortiz, dice, la correcta administración de la iglesia es crucial porque refleja la seriedad con la que vemos el servicio a Dios. Déjame repetir. La correcta administración de la iglesia es crucial porque refleja la seriedad con la que vemos el servicio a Dios. O sea, aún en esto que es fastidioso escribir y desarrollar, al final es porque queremos que Dios sea honrado en la manera en que manejamos todos los asuntos del reino. ¿Ok? Así que es una clase, es un tópico de nuevo que se aplica más a los pastores y ancianos de la iglesia, pero creo que les menester a usted eh, darle atención aquí. Muy bien. Así que la última clase en vivo será el lunes 8 de noviembre a las 7 p.m. Miraremos el tópico de la educación en esa noche. La semana que viene le mandaremos una clase pregrabada eh, y para el miércoles o jueves de la semana que viene y después en vivo el 8 de noviembre. Esa última clase, si usted tiene preguntas sobre este volumen 7, algo que ha leído o algo que hemos enseñado, vamos a comenzar la clase en darle la oportunidad a que hagan preguntas para aclarar o aportar más información sobre lo que ha leído, explicaciones que usted quiera sobre algo que hemos dicho, algo que hemos enseñado o algo que hemos leído. Así que para la última clase, comiencen a analizar, mirar, repasar el material y si tienen alguna pregunta que quieren hacer, entonces vamos entonces a comenzar con esas preguntas al final. All right. Así que vamos a... All right, mis hermanos, ya son las 8:30, así que este es el tiempo para preguntas y respuestas. Si tiene algo que quiere comentar, alguna pregunta, algo que quiere aclarar o alguna perspectiva que usted quiere compartir con el grupo, este es el momento para que lo haga. Abra su micrófono, haga la pregunta o el comentario. Pastor, buenas noches. Quería
preguntarte respecto a la noche de Halloween, ¿cuál es tu postura respecto a esa celebración? Aquí se le llama la noche, el Día de las Brujas, el 31 de octubre, en Colombia. Si les soy honesto, no tengo problema en que los muchachos se pongan trajes, pero que no sean de cosas satánicas, brujas, nada oscuro. Si se quieren, porque es como, por ejemplo, el argumento es que es una noche satánica. Hay muchos creyentes que también dicen que no debemos de celebrar la Navidad. No debemos celebrar la Navidad con arbolitos, con luces, porque eso es una costumbre que regresa a la era céltica de Inglaterra del siglo IV, cuando los brujos encendían los árboles para adorar entonces a, a sus dioses, y que la tradición de los arbolitos procede de esas prácticas satánicas. Yo celebro la Navidad, es el tiempo favorito mío. Yo tengo un arbolito aquí pequeñito de tres, dos o tres pies, que tiene muchas luces, y ya comenzando en noviembre, todos los días lo enciendo hasta enero. Lo tengo por 2 meses y medio. En la casa mía ponemos arbolitos. No hacemos eso porque estamos adorando a ningún dios, ni porque yo estoy asociando la Navidad con alguna práctica satánica de los célticos de Inglaterra en el siglo III o IV. Y lo mismo viene con Halloween. Nosotros no le llamamos Halloween, le llamamos fiesta del otoño. ¿Por qué? Porque estamos en el otoño. Nosotros no celebramos Halloween, no le llamamos Halloween, le llamamos fiesta de otoño. Y usamos esa actividad entonces para tratar de alcanzar a personas que no conocen al Señor. Y no traemos brujas, no traemos esqueletos, no traemos nada oscuro, de tinieblas, ni satánicas. Básicamente dejamos. Ahora, si el público que viene al parque, a donde nosotros junto con un parque hacemos un programa, vienen algunos padres que tienen a sus muchachos vestidos de algo que a mí no me gusta. Estamos hablando de 1,000 a 3,000 niños que vienen a esta actividad, ¿ok? Incluyendo después los padres también. No hay manera para entonces decirle a un padre, no puedes venir. Primeramente, no se dice que vengan con los niños vestidos, no se tiene que decir que vengan con los niños vestidos, pero si alguien viene con sus niños vestidos porque son personas que celebran el Halloween, aunque lo hacen tampoco sabiendo lo que es, ni de trasfondo, ni lo hacen con esa intención. Pero si vienen con su niño de 4 o 5 años vestido de algo y lo llevan a un parque, no lo estamos trayendo a la iglesia, estamos haciendo una función en un parque donde se le da caramelo, hay juego, hay una tienda con la información de la iglesia, se le da Biblia, se le da información. Tratamos de hablar con la gente del Señor, orar con la gente. Eh, o sea, yo soy de la opinión que tratemos de redimir las actividades culturales en el mundo sin tener que comprometer nuestra posición evangélica. Yo sé que otros no están de acuerdo con esa posición mía, pero es la posición que tengo. All right. Pastor, nosotros vamos a celebrar ese día 31 de octubre, vamos a celebrar el Día de la Biblia. Yeah. Vamos a hacer una fiesta relacionada pues, con este tema, El día de la reforma. donde vamos a dar helado y vamos a hacer juegos con los niños y eso aquí pues en el día, ¿no? Pues porque nosotros básicamente ese día nos vamos a reunir en el día, pero va a estar relacionada con este tema. ¿Usted lo hacen en la iglesia o en un parque? En la iglesia, Paz. Pues es la primera Pues es vez. la primera vez que lo vamos a hacer porque pues también ¿Qué, estamos qué empezando. hace usted si vienen algunos padres a su actividad y como es el día 31, Halloween, llega a su iglesia y tienen sus niños con alguna clase de disfraces? No, olvídese que sea ah, una bruja o algo satánico. Digamos que vengan vestidos de un doctor. El niño quiere ser un doctor cuando crezca. ¿Qué usted va a hacer?
No, o sea, esencialmente, pues digamos que los niños son inocentes respecto a todo esto, pues porque básicamente son guiados por los adultos. Y yo pienso que tenemos que ser sabios porque lo que prima ahí es el corazón de las personas y la manera que, pues, conforme a la sabiduría que el Señor nos dé para conducirlos pues, a este conocimiento que es el que más nos interesa, que es el del Señor. Entonces, pienso que ahí debemos tener mucho cuidado, tener ese cuidado, digamos, con esos corazoncitos, porque pues en esa misma inocencia ellos ni entienden, Exacto, pero si nosotros somos arbitrarios o vamos a ser bruscos o groseros o, bueno, no sé, de pronto lo que vamos a provocar es que ellos rechacen quisiera venir, el que de pronto quieran venir nuevamente a la iglesia, por ejemplo, ¿sí? O que de pronto nos van a juzgar también como que somos radicales o intransigentes, o bueno, radicales sí somos, ¿no? Pero digamos en el sentido de que vayamos a ser intransigentes con ellos, digamos, no comprender lo que, pues digamos, lo que para ellos es importante en ese momento, porque ellos lo asocian es como con alegría, con fiesta, como con exacto. No entretenimiento. queremos poner obstáculos al evangelio. Yo me recuerdo un pasaje en 1 Corintios 9, donde habla acerca del evangelismo, esa porción bíblica ahí, donde Pablo dice que él se ha hecho, al que es de la ley, se ha hecho como los que están bajo la ley, al que no es de la ley, como los que no están bajo la ley, y que para poder ganar a algunos, él se ha hecho como esas personas. Ahora, claro, eso no significa que sea ahí un drogadicto o un borracho, y entonces yo tengo que tomar un vaso de alcohol hasta el punto que me voy entonces a emborrachar porque quiero actuar como él. No creo que eso es lo que se refiere ahí. Pero yo creo, y de nuevo, cada uno de nosotros tenemos que definir hasta qué punto. Y de nuevo, si la convicción suya es que no debo de participar en esto, entonces no lo haga. Nosotros en la primavera tuvimos una actividad ahí, en este parque, y tuvimos diferentes juegos y lo demás para la primavera con los muchachos. Tuvimos más de 1,000 niños que vinieron de la comunidad. Se espera ahora para el 31, no, para el 31, no, para el 30 de octubre, el sábado, que vengan entre 3,000, entre 1,000 a 3,000, quién sabe con los padres, si más. ¿Por qué? Porque se está anunciando por el televisor, se está anunciando por los radio, las emisoras radiales, y hay pocas actividades este fin de semana para los padres. Entonces, eso nos da a nosotros a entender de que la cantidad de niños y de familias que potencialmente vamos a poder alcanzar, hablarles, darle una Biblia, orar con ellos, dejar que somos una iglesia que nos preocupa sus vidas. O sea, hay cosas que para mí son secundarias, que en un mundo perfecto ni tendríamos que hablar de esto, ¿correcto? Pero ya que vivimos un mundo de pecado caído, yo voy a tratar de redimir las oportunidades culturales que me ayudan a poder tener una clase de compenetración con la gente que no conocen a Cristo, porque a lo mejor es la única manera que van a saber de la iglesia nuestra y van a escuchar del Evangelio. Entonces, por razones evangelísticas, yo me pongo con Pablo, me hago lo que tenga que hacerme para poder identificarme con la gente que no conocen a Cristo, para ver si algunos pueden venir a Cristo y ser salvos. ¿Ok? De nuevo, la iglesia nuestra no celebra Halloween, no le llamamos Halloween, le llamamos el Festival del Otoño. El otoño es ahora, septiembre, octubre, estas semanas. All right. ¿Bien alguien Hermano más? Felipe. Sí, Sí, hermana. hermano Felipe. Hermana Hippie No, Japa, ¿cómo está? bien, gracias. Yo me mantengo al margen de Halloween y todas esas cosas. Y mi petición es que si es posible que usted nos pueda enviar algo de lo que usted explicó lo último, de las declaraciones o también conocido como pacto para los nuevos miembros o miembros que lleguen, porque en el reglamento interno de las congregaciones creo que debemos preocuparnos de establecer escritos para tener precaución de las cosas posteriores. Exacto. Así es. Yo le voy a mandar la diapositiva y usted puede hacer copia ahí y adoptar o adaptar lo que usted quiera. Gracias. De nada. ¿Bien? ¿Alguien más? Comentario, en Puerto Rico nosotros hacíamos una parada
el Día de la Reforma para educar a la gente. No hacemos celebración de Halloween, pero sí celebrábamos la Reforma Protestante, el hacer en Puerto Rico. Acá Bueno, pues no sé, ¿verdad? Hacen otras actividades. En relación, sí me gustaría lo que dijo del convenio. Me interesa eso, más información, porque yo le he escuchado como credo o pacto, pero no como un convenio, como usted lo afirmó acá. sí, un convenio o un church covenant. En inglés se llama covenant, church covenant. Ajá, exacto. Que Un pacto. no, que no, porque sí sé, pues lo que tienen las iglesias como misión, cuál es el objetivo y eso, pero no había escuchado eso del convenio. Gracias, Sí, pastor, yo por creo que es aclarar. muy importante que una iglesia tenga un convenio para que la gente que pertenece a la comunidad de fe, en la iglesia suya, entienda cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades, qué se esperan de ellos, qué se esperan de Ujú, los otros miembros hacia ellos, cuál es el compromiso que estamos haciendo con la familia de Dios. Si no se convierte como un club social, ¿verdad? En un club social uno viene, hace lo que da la gana, puede actuar como quiera, pero aún los clubes sociales también tienen entonces ciertos reglamentos. Y si usted no guarda esos reglamentos, pero si no hay un aspecto espiritual que es lo fundamental para nosotros, entonces simplemente estoy yendo a esa iglesia, estoy escuchando el mensaje, estoy posiblemente cantando y alabando, a lo mejor no, me voy y no hay. Está bien, pero si usted quiere ser miembro de nuestra iglesia, usted quiere ser parte de nuestra iglesia y se quiere identificar con nuestra iglesia, entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son las características de un miembro? Entonces, cada uno de ustedes como pastores y líderes tiene que entonces definir qué, qué va a ser parte de ese convenio o de ese pacto, si usted le quiere llamar un pacto, está bien, ¿verdad? Y, y que la persona entonces lo lea y que lo firme. ok. Pero el convenio no viene siendo como un credo, ¿verdad? No es un No, credo. no, Ok, el convenio, en el convenio, esa persona va a afirmar que ha leído la declaración de fe o el credo de ok, la ok. iglesia, Ujú. y tiene que estar de acuerdo Es más con, participativo lo que usted me está diciendo, ¿verdad? De parte y parte. es informativo Ujú, y dice de cómo quieren compartir y participar en la iglesia, pero la persona que firma eso debe saber qué queremos nosotros y qué no queremos nosotros. ok, Porque si la creencia de esta persona es fuerte en una área que no es nuestra, ahí va a haber entonces conflicto. ok. Y mejor que Gracias. entonces en oración busque otra iglesia. Entonces es importante que lea la declaración de fe. Cada iglesia también tiene que escribir una declaración de fe. Ok, gracias. De nada. Yo creo que ¿No le escuché, hermana? es una advertencia a todo creyente que va a ser miembro de la iglesia para ver hasta dónde él puede hacer cosas dentro de la iglesia, ¿no? Y en el Halloween, nuestro país hubo un gobierno años atrás que abolió y decretó que las escuelas no realizaran esto y se declaró el Día del Escudo Nacional, porque es el 31, para que ninguna escuela, ni jardín, ni nada practicara esto, ni se le incentivara a los niños. Lo hicieron lo es como el escudo, el Día del Escudo Nacional, un símbolo patrio. A mí me encantaría que eso sucediera aquí en los Estados Unidos. No va a suceder. El país nuestro brilla por su tolerancia. Su tolerancia muchas veces para todo lo que quiere creer una persona, mientras que no sea cristiano, ¿verdad? Porque para cristianos muchas veces no se le aplica esa tolerancia. Pero lo que está pasando, lo que pasó ahí en Ecuador, lo que todavía existe en la República Dominicana, eso lo perdimos nosotros hace años atrás, mi hermana. Hace años se perdió eso aquí en los Estados Unidos. Pero, de nuevo, tenemos que lidiar con la realidad y tratar de rescatar lo que podamos, aquello que se practica en ignorancia a lo mejor, y tratar de redimirlo para el Señor. Bien, ¿alguien más? Preguntas, comentarios, acusaciones, ataques, tomates.
Jennifer, allá en Nicaragua, está muy silenciosa, no dicen nada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, pastor. ¿Cómo está el grupo allá en Nicaragua? Ahí van bien. Qué bien, un saludo. Sí, ahorita estoy con otro pastor que está escuchando también la clase. Bienvenido al pastor que está ahí con usted. Alexander. Alexander, bendiciones, mi hermano. Bendiciones. All right. Bien, entonces vamos a terminar con un momento de oración. Y de nuevo, oren por mí, por el viaje a la República Dominicana y por el hermano Pastor Facioli, que le queda una semana más ahí en Brasil. Así que, y recuerden, hermanos, usar este material para, si no este material del libro 7, a lo mejor material del libro 6 o el libro 1, que tiene que ver con métodos de estudio bíblico, pero use este material para discipular a otras personas. Y también, especialmente ustedes que son pastores, hablen con otros colegas en la área suya, en la ciudad suya o en su nación, si tienen conexiones. Queremos que este ministerio y este seminario continúe creciendo en el país suyo y usted nos puede ayudar hacia ese fin. Gracias, Señor, por esta noche y gracias por esta clase. Señor, es una gran responsabilidad para el pastor, no solamente ser predicador y consejero, pero también administrador. Ayuda a mis hermanos a pensar seriamente sobre todos estos aspectos y mucho más que no hemos mencionado en esta noche. Que tú bendigas a cada iglesia representada y que tú uses a cada iglesia representada en esta noche para tu gloria y para la expansión de tu palabra y del evangelio. Protege, Señor, el corazón de cada uno de los hermanos, siervos tuyos, cada uno de los líderes, Señor. Manténnos cerca de tu corazón, examina nuestro corazón como, como oró David en el Salmo 139. Y ve si en él hay camino de perversidad y guíanos en el camino eterno. Esa es nuestra oración, Señor. Queremos agradarte a ti con nuestras vidas, Señor. Somos tuyos, cumple tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo y para su gloria, oramos todo esto. Amén. Que Dios le bendiga ricamente y nos veremos en un par de semanas en vivo otra vez. Que pasen unas buenas noches a todos. Gracias por Muchas todo. Dios le bendiga. bendiciones, pastor. Buenas noches, pastor. Gracias. Bye. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, bendiciones, pastor. Bye.